Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor profe. Listo, pues. Bien, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. En la sesión anterior, nosotros presentábamos el problema de hallar máximos y mínimos absolutos de una función de dos variables. Eventualmente veremos que este proceso en particular se puede generalizar a cualquier cantidad de variables, pero vamos por el momento a tratar de describirlo de la manera más precisa para el caso de dos variables, porque hay algunos aspectos que me parece pertinente enfatizar o clarificar. Nosotros discutíamos también la clase anterior que en ese proceso de optimizar funciones de manera absoluta, siempre se debe contar con algún tipo de restricción. Yo les mencionaba a ustedes cuál era la problemática eh, subyacente a la optimización absoluta, y es que en general no hay máximos y mínimos absolutos de funciones. Para encontrarlos, se hace necesario plantear ciertas restricciones. En ese sentido, teniendo en cuenta ese contexto para este tipo de problemas, emerge el método de los multiplicadores de Lagrange como la herramienta para encontrar esos máximos y esos mínimos absolutos. Y yo les mencionaba a ustedes la vez pasada y les ejemplificaba cómo era la heurística de ese método de multiplicadores de Lagrange. Yo les mencionaba que había que plantear un sistema y que posteriormente había que resolver o solucionar ese sistema con todas las dificultades que eso conlleva. Habrá sistemas más fáciles, habrá sistemas más difíciles. Entonces es importante hacer claridad sobre la importancia de solucionar de manera adecuada estos sistemas de ecuaciones. Y el último paso era, a partir de esas soluciones que nos da el método de multiplicadores de Lagrange, encontrar o determinar cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos correspondientes. Entonces, de alguna forma está bien estructurado el proceso. Sin embargo, en esa parte de solucionar el sistema, se pueden presentar, digamos que múltiples situaciones. Y entonces, como les mencionaba la vez pasada, es necesario tener cierta habilidad para la manipulación de esas expresiones algebraicas que emergen de los sistemas de ecuaciones que surgen del método de Lagrange. Si no estoy mal, nosotros habíamos abordado este ejemplo. No estoy seguro si lo habíamos alcanzado a terminar o no. Yo quisiera darle como terminación a este problema en particular para clarificar algún aspecto importante a la hora de determinar las soluciones del sistema. Ustedes pueden ver en pantalla, naturalmente, cuál es el problema. El problema es maximizar y minimizar esta función bajo esta restricción. Pueden ver cuál es el sistema que hay que resolver y pueden ver la idea básica para solucionar ese sistema. Yo a ustedes les decía la vez pasada, formas de solucionar sistemas de ecuaciones hay muchísimas, hay muchísimas. Yo prefiero, pero esa es una elección personal, resolver este tipo particular de sistema
despejando esa variable lambda, que es, digamos, que el nuevo ingrediente para este tipo particular de problema. Si yo despejo lambda, yo estoy eliminando a lambda de la ecuación. Y entonces la ecuación se convierte en una ecuación de dos variables, que es muchísimo más fácil de manejar. No garantizo que sea inmediata de solucionar, pero por lo menos simplifica ese proceso de solución. Entonces, lo que muestro hasta acá es lo que pasa cuando despejo lambda de la primera ecuación. Despejo lambda de la primera ecuación, la reemplazo en la segunda, obtengo esto. Obtengo que 2 por x es igual a y. Y teniendo en cuenta ese despeje, lo reemplazo en la tercera ecuación. Ya se empieza a ver como un patrón mecánico en la solución de este problema. Y entonces llegamos hasta este punto. Yo tengo que 5 por x al cuadrado queda igual a 9. Entonces yo puedo despejar x, pero teniendo en cuenta que aquí hay una potencia cuadrática, pues van a salir dos soluciones. O sea, yo paso a dividir el 5, saco la raíz, pero salen dos raíces. La raíz positiva y la raíz negativa de ese 9 quintos que queda en la expresión. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro este ejemplo? ¿O hasta ahí hay Sí, algún profe. inconveniente? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Ah, no, ok, perfecto. Entonces, ya tenemos dos valores de x. Falta, por ejemplo, comprobar qué pasa si hubiera despejado lambda de la otra ecuación. Vamos a ver si nos da lo mismo o nos produce soluciones diferentes. Pero digamos que acá, por el momento, tenemos dos soluciones en x. Nos faltaría la solución en y. Es decir, los valores de y que corresponden a esos valores de x. Y aquí yo quiero enfatizar en esa frase. Es importante tener en cuenta que cada valor, en este caso, de la variable x, va a tener sus correspondientes valores en y y naturalmente su correspondiente valor en lambda. Aquí está quién es lambda. Entonces, si yo quisiera encontrar lambda, pues simplemente reemplazar x y ahí obtendría el valor. Entonces, yo necesito encontrar quién es y. Y lo único, o por lo menos lo más inmediato con lo que yo cuento para encontrar y a partir de estas x, es esta expresión de acá. Y es igual a 2x. Y entonces cuando x vale raíz de 9 quintos, pues y va a valer 2 por raíz de 9 quintos. Porque y tiene que ser igual a 2x. Y de la misma forma, en la otra opción, que es cuando x vale menos la raíz de 9 quintos, pues como y es igual a 2x, y va a valer menos 2 por raíz de 9 quintos. Y entonces de aquí salen dos soluciones. Porque sale, y aquí las voy a poner, a la izquierda, raíz de 9 quintos, coma, que eso es x, 2 por raíz de 9 quintos, coma, el valor de lambda, que el valor de lambda pues es simplemente 1 sobre x. No olvidemos que lo importante es que haya un lambda. El valor de lambda específico no va a terminar importando al final. Es decir, lo que estoy diciendo acá es que esta x, al reemplazarla por esta, es lo que me va a dar el correspondiente valor de lambda. Pero ese no lo vamos a necesitar. Esa es la solución que sale cuando x es raíz de 9 quintos. Cuando x es menos raíz de 9 quintos, y aquí me voy a copiar de esto, pues me queda la solución menos raíz de 9 quintos menos 2 raíz de 9 quintos. Dos soluciones han salido hasta el momento. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué faltaría
faltaría verificar qué pasa cuando despejo lambda de la segunda ecuación. Entonces voy a hacer ese ejercicio rápido, a ver qué pasa, a no ser que de pronto algunos de ustedes ya hayan revisado qué pasa cuando se hace ese despeje, pero igual lo voy a hacer como para nuevamente clarificar. Y ahorita ustedes tendrán la oportunidad de hacer uno. Entonces, cuando despejo lambda de la segunda ecuación, que es un ejercicio que yo siempre recomiendo, lambda igual, desde la segunda ecuación, al despejar, me va a dar que lambda es igual a 2 sobre y. Y cuando reemplazo en la primera ecuación, como lambda es 2 sobre y esto es lo que tengo que reemplazar, es esto, pues como lambda va a valer 2 sobre y, pues entonces aquí va a quedar 4x igual a 2y. Que si yo simplifico 4x igual a 2y, pues eso es lo mismo que decir que y es igual a 2x. Entonces uno dice, pero yo y igual a 2x, ya lo había obtenido acá. Eso significa que si sigo realizando el proceso hasta el final, voy a obtener exactamente las mismas soluciones. Es decir, que el despeje de lambda de la segunda ecuación no me va a ofrecer nuevas soluciones. Y entonces uno en ese momento dice, ah, entonces estas dos son las únicas soluciones que tiene el sistema de Lagrange. Y ahí terminaría esa parte de solucionar el sistema. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Entonces, aquí en este ejemplo hay dos soluciones que podríamos llamar dos puntos críticos de Lagrange. Y en esos puntos es que debemos verificar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y pues la estrategia es la de siempre. Cojo la función, no olvidemos que la función era 2x más y, la evalúo en cada uno de esos dos puntos, olvidándome del lambda, y entonces cuando ustedes hacen ese cálculo, les va a mostrar que el máximo es este y que el mínimo es este de acá. Y entonces hemos ubicado los máximos y los mínimos bajo la restricción. Entonces quiero que vean como las particularidades algebraicas que surgen en este tipo de problemas. Ah, mira, aquí ya lo había escrito. Si despejara de la segunda ecuación, salían las mismas soluciones. Entonces, las únicas dos que habían eran estas dos. ¿Por qué quería hacer como esta aclaración? ¿O por qué quería como cerrar este ejercicio? Porque es muy importante tener en cuenta que una vez uno despeja una variable, de ella se desprenden soluciones para la otra variable. En este caso, por cada una de X salió una de Y. En ejemplos anteriores, por ejemplo este de acá, por cada una de X, para ser más preciso, por cada una de Y, salieron dos soluciones en X, por cada una. Por eso es que daban 4 soluciones al final. Entonces uno tiene que estar pendiente de esa particularidad. Bueno, despeje X. Por cada una de esas soluciones que tenga X, ¿cuántas salen con respecto a Y? Y esas son las que se tienen que asociar en ese caso. Entonces, un detalle algebraico que hay que tener muchísimo en cuenta para no terminar revolviendo soluciones. Por ejemplo, alguien me diría, profe, ¿por qué no me queda raíz de 9 quintos con este menos 2 raíz de 9 quintos acá? Pues porque es que este menos 2 raíz de 9 quintos corresponde a esta X. Para esta X, el único valor que corresponde es este de acá. Entonces uno no mezcla así a la loca los X con los Y que van apareciendo, sino que uno mira
cuál Y le corresponde o cuáles Y le corresponde a cuáles X. Y eso se puede establecer pues determinando las relaciones entre las variables. Por eso quería presentar como la solución final de este ejemplo para clarificar ese hecho. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No sé si estamos claritos hasta ahí. Asumo que no. Listo. Yo quiero que miremos este ejemplo, pero es un ejemplo que quiero que hagamos entre todos. Es decir, que no sea que yo lo presente, sino que ustedes colaboren en un pedazo. Y el pedazo en que quiero que me colaboren es plantear el sistema y encontrar las soluciones. Ustedes dirán, pues eso es casi todo es. Si una vez uno encuentra las soluciones, lo que faltaría es verificar si es máximo o es mínimo. Pero es que en este ejemplo particular pasa algo muy específico. Entonces, quiero, o de hecho pasa algo muy específico con esa última parte, de determinar quién es máximo y quién es mínimo. Entonces, para ilustrar qué es lo que pasa ahí, quiero que hagamos la primera parte, que es plantear el sistema de Lagrange y encontrar las soluciones. Quiero ver si ese pedazo es claro. Y una vez lleguemos a las soluciones, entramos a discutir cuál es máximo, cuál es mínimo, o mejor dicho, qué es lo que hay que determinar a partir de las soluciones que se presentan. Entonces yo quiero que trabajen en esto con cuidado. 6 minuticos, 6, 7 minuticos. Con cuidado me plantean el sistema, con cuidado lo solucionan y me determinan cuántos puntos hay. ¿Sí es claro lo que quiero que hagan? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, 6 minuticos. Igual si hay alguna dificultad, pues la vamos corrigiendo. Pero es importante ver cómo están con respecto a ese proceso.
¿Listo? Sí, profe. ¿Cuántos puntos les dio solucionar el sistema asociado a este problema? Solo uno, profe. Solo uno. Voy a escribir el sistema, ustedes me dicen si están de acuerdo y ya entramos a discutir. Me da 2x igual a 2 lambda. 2 lambda. Me queda 2y igual a 4 lambda. Y queda pues la restricción. 2x más 4y igual a b. Ese es el sistema que habría que resolver. ¿Si estamos todos de acuerdo sobre ello? Sí, profe. Sí, señor. Y yo creo que ya en este momento es claro cuántas soluciones debería tener ese sistema. Porque es que este sistema sí es un sistema de ecuaciones lineales. Y un sistema de ecuaciones lineales, cuando tiene solución, comúnmente solo tiene una. Entonces tiene todo el sentido que el sistema tenga una única solución. Y pues naturalmente si yo despejo lambda, pues voy a obtener que lambda es igual a x, entonces me va a dar que y es igual a 4x, perdón, que 2y es igual a 4 por x, entonces y va a ser 2x, y si no estoy mal, la solución viene siendo, así la tengo aquí abajo, no, acá, no está, entonces voy a hacerlo yo, lambda, o sea, voy a llegar hasta donde creo que, o sea, que hay todo un proceso, ¿no? Pero me lo salto. Porque me dicen si en verdad llega a esto, pero todo el proceso de despeje de lambda y eso llega a que y es igual a 2x, que cuando lo reemplazo, pues me da 2x más 8x igual a 20. Y entonces, pues eso es 10x igual a 20. Entonces, x vale 2 y y vale 4. ¿Sí? X es igual a 2 Sí, profe, de acuerdo. y y es igual a 4. Y pues el valor de lambda, pues si alguien pregunta, pues está aquí arriba. Como lambda es igual a x, pues lambda también valdría 2. Realmente eso es como irrelevante. Entonces, digamos que solución al sistema solo hay una. Y aquí es donde empieza como el cuestionamiento. 2x, 4 y lambda. Lambda. Valdrá lo que valga. Digamos que eso va a ser irrelevante. Lo que sabemos es que el lambda se puede calcular. Eso es lo que nos importa. Pero entonces aquí viene el problema. O bueno, el problema no, sino la pregunta. La pregunta es, bueno, pero es que solo hay un punto. Y cuando nosotros revisábamos el procedimiento de los ejemplos anteriores, pues había que hacer una comparación entre los puntos que salían del sistema. Pero si hay solo un punto, ¿cómo vamos a hacer esa comparación? Es decir, ¿cómo hago yo para determinar si este punto es un mínimo o un máximo? Si no tengo con quién comparar para saber si es el más grande o es el más pequeño. Yo creo que esa es la pregunta que emerge naturalmente en estos casos, que se presentan, porque un sistema puede tener la cantidad de ecuaciones que uno quiera, puede tener una solución, como en este caso. Pero entonces en ese caso la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago la comparación? O mejor dicho, para ser más específico, ¿cómo hago para saber si ese punto es mínimo o ese punto es máximo? Esa es la pregunta clave acá. Y entonces, aquí es importante tener en cuenta cuál fue el planteamiento del problema. Y entonces aquí yo quiero como mencionar algunos detalles teóricos de este proceso de optimización. No siempre en estos problemas uno puede garantizar
que haya de los dos. Es decir, que haya máximo y que haya mínimo. Hay casos donde solo hay mínimo, hay casos donde solo hay máximo, hay casos donde hay de los dos, como en los ejemplos anteriores. Y entonces, la manera de determinar qué es lo que tiene el problema, es decir, si tiene máximo o tiene mínimo o tiene de los dos, me lo tiene que dar el mismo problema. Porque en general es un ejercicio complejo garantizar condiciones para encontrar máximo o para que haya máximos o haya mínimos en un problema de optimización restringida. Hay unos resultados teóricos, digamos que un poco avanzados para determinar si un problema tiene máximo o tiene mínimo o tiene de los dos. Entonces, en ese sentido, es necesario para nosotros, que no tenemos como esa profundidad teórica, que el problema me diga qué es lo que hay. Y el problema me lo va a decir diciéndome qué es lo que tenemos que encontrar. Porque si a mí me dicen minimizar, yo entiendo que lo que hay que buscar es un mínimo. Si a mí me dicen maximizar, yo entiendo que lo que hay que buscar es un máximo. Si me dice minimizar y maximizar, lo que a veces se llaman problemas min-max, de minimización y maximización, significa porque hay que encontrar de los dos. Hay que encontrar mínimo y hay que encontrar máximo. Todo esto que estoy mencionando, que son, digamos que discusiones teóricas sobre el método de Lagrange, a lo que apunta específicamente es que si el problema es de minimización y yo solo encuentro un punto, pues ese punto es el mínimo. Como el problema es de minimización, porque eso me dijo el problema. ¿Cómo sabe el problema? Preguntar a alguno. Ahí entra toda una infraestructura teórica que no vamos a abordar. O sea, el problema a nosotros nos tienen que decir, ¿es de minimización, es de maximización o es de max-min? Nos lo tiene que decir. Si no nos lo dice, no vamos a poder avanzar. A no ser que uno tenga cierto conocimiento matemático teórico avanzado que le permita a uno determinar la naturaleza de ese problema. Pero en este contexto, para nosotros nos tienen que decir qué tipo de problema es. Pues como aquí el problema es de minimización, eso implica que 2,4 es el mínimo. Como por sustracción de materia, ¿no? Si me dicen que hay un mínimo y solo hay un punto como candidato, pues ese punto tiene que ser el mínimo. Alguien preguntará, ¿y el máximo? Pues es que el problema nunca nos dijo que buscáramos un máximo. Y si no nos lo dijo es porque muy seguramente no lo tenga. Entonces este problema, como este es el mínimo, muy seguramente, o con total seguridad, porque no hay otro candidato, ese problema no tiene máximo. Entonces, este es un problema de minimización, este es el mínimo. Aquí no hay máximo. Ahí hemos solucionado el problema, porque el problema me pedía encontrar el mínimo y lo hemos encontrado. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí es claro el planteamiento? Sí, profe. Sí, profe. Aquí yo quiero cerrar, como para, digamos que, dar la siguiente clase para hablar de algunas aplicaciones muy breves. El tiempo, digamos que no nos alcanza para más, teniendo en cuenta la sucesión de festivos que viene. Yo creo, o todavía espero que no haya necesidad de reponer, pero si hubiera necesidad de reponer alguno de esos festivos, digamos que eso no me inquieta tanto,
porque lo podríamos reponer durante el periodo de evaluación. Como el periodo de evaluación arranca el 17 de noviembre y termina el 30 de noviembre, si no estoy mal, pues en ese proceso, mientras vamos desarrollando los procesos de evaluación, podemos reponer alguno de los temas si nos llegase a faltar. Entonces, como la estrategia que tengo en la cabeza. Naturalmente, en los horarios que tenemos establecidos nosotros, como para que no haya necesidad de buscar horarios extras. Lo haríamos en el 17 o a partir del 17. Pero, como por cerrar la parte de hoy y dejar la próxima clase para hablar de aplicaciones. Cuando uno trabaja con estos problemas de optimización restringida, como les decía o como les acabo de mencionar, uno tiene que prestar atención a lo que le está pidiendo el problema. El problema le tiene que decir a uno de manera explícita: usted quiere encontrar un mínimo, usted quiere encontrar un máximo, usted quiere encontrar de los dos. En contextos aplicados, la naturaleza de la aplicación, si uno es como lo suficientemente conocedor del tema, es el que le permite a uno determinar si es mínimo o es máximo. Entonces, digamos que en contextos profesionales, el profesional del área, si es una aplicación a la economía o a la ingeniería, es el que dice: uy, este problema tiene un máximo, porque la experiencia, porque la teoría propia del campo del conocimiento, porque tal cosa, pues indica que eso debe tener un máximo. O este problema debe tener un mínimo, porque es que de acuerdo a ciertas teorías de la economía, de la ingeniería, esos problemas tienen una minimización. Entonces, en contextos aplicados, y esto es simplemente como informativo, en contextos aplicados es la misma naturaleza del problema la que le indica qué es lo que uno puede encontrar. Pero en contextos matemáticos, el problema me tiene que decir a mí qué es lo que yo tengo que encontrar. Si es un problema de mínimo, si es un problema de máximo, si es un problema de minimización y de maximización. Entonces, para que lo tengan pendiente, porque cuando empecemos a discutir las aplicaciones de hoy en 8 días, van a surgir como esas preguntas. Bueno, aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo. Y entonces, como les digo, el mismo problema o la naturaleza del problema nos lo irá a indicar. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Levantemos la mano si estamos de acuerdo con lo que he presentado. Como les digo, para no enredar la madeja desde hoy, como mezclando en una sola clase también problemas de aplicación, más bien dejamos hasta aquí por hoy. Y de hoy en 8, porque el lunes no habría clase por ser festivo, de hoy en 8 hablaríamos brevemente de algunas aplicaciones concretas de estas optimizaciones. Para dejar la última parte del curso sobre integración de funciones de dos variables, que es como lo que nos quedaría faltando. Yo voy a tratar de abordar lo más que pueda de ese proceso de integración. Quisiera hablar de algunas aplicaciones interesantes, pero pues naturalmente eso también va a ir mediado con el tiempo y con la disponibilidad que tengamos como para reponer algunos de esos festivos que se están presentando. Si no, pues por lo menos nos llevaremos la idea básica de qué es una integral de una función de dos variables, que es la parte, digamos que operativa del procedimiento. Bien, si quieren bajen la manito a no ser que tengan alguna pregunta. Entonces nos veríamos de hoy en 8. No olviden que el lunes pues no hay clase naturalmente, por lo que es festivo. Gracias, profe. Vale, muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Que estén muy bien.